tal? Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, miércoles 13 de julio de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Saludos a Daniela Vega Chávez, que hoy está de cumpleaños. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? De parte de su mamá Miriam Chávez González y de Juan Vega. Que la pasé bien, Daniela. Les voy a mostrar esta foto, este par de fotos. Y varias fotos, pues. Porque no incluimos el día lunes y lo vamos a hacer ahora. La foto del Sauce. Estuvo salvajado lo del Sauce el sábado, perdón. Qué montón de gente. Ahí estuvo la alcaldesa Rosamelia Valle, la Rosita, y también Pancho Vanegas, el secretario político de León Norte. Pero les quiero mostrar esta foto de los dos gemelitos. Bueno, perdón, que caballo lo que acabo de decir. De los gemelitos, sin el 2. Se llaman Johandri José Hernández Reyes y Johendri Moisés Hernández Reyes. Una belleza los dos chavalos. Sobre los hombros de su papá, José Antonio Hernández Espinosa. Hijos también de Alejandra Yaritza Reyes Ramírez. La familia es originaria de la comarca San Fernando, allí en el municipio El Sauce. Son unos datos que nos suministraron los compañeros del Frente Sandinista en el departamento de León. Preciosa la fotografía, pero también hay muchas fotos bonitas. Ahí hay un chavalo ahí, mano, con una energía que la quisieran tener algunos. Y esa niña que aparece con su... Me imagino yo que es la abuela, ¿no? A lo mejor es la mamá y estoy de atrevido yo, pero bueno. Preciosas fotos dejó la marcha del Sauce en el departamento de León. León se ha lucido con todas sus marchas a lo largo de esta jornada victoriosa por el 19 de julio. Fíjense, estas son otras fotos que publicó la compañera Gaby de Secretaría Política del Departamento de Madrid. Este compañero, su nombre es Juan Bermúdez. Tiene 102 años. Colaborador, militante del Frente Sandinista desde hace muchísimo tiempo. El 24 de junio cumplió 102 años y tan campante el señor. Ahí anda predicando por la revolución en todo San José de Cumapa. Él es cumapeño y viene en su indumentaria, caites incluidos. ¿Verdad? Y es que la verdad es que esos terrenos ahí en Cumapa, cuando ya vas por los senderos, los caites son muy útiles porque se acomodan al pie. 102 años, ¿eh? Dice Gaby que don Juan siempre anda pidiendo que defender y cuidar la revolución. La única, dice, que ha sacado a la familia de la pobreza. Un ejemplo, don Juan Bermúdez. ¿Ya lo vieron ahí? 50 años debe estar metido en el frente. Todavía no ha pedido ser alcalde, ¿oíste? Anda tranquilo el hombre.
Queremos también, a propósito del sábado, se había olvidado decir esto. Hombre, un muchacho fue asesinado la noche, como a las 7 de la noche del lunes, un chaval de la Juventud Sandinista que trabajaba como promotor del programa Usura Cero del MEFCA. Su nombre, Ramiro Antonio Pichardo Rostrán. Tuvo una discusión ahí con un tal José Alberto Reyes y lo mató de una pedrada. En la comarca Los Tololos. Causó conmoción en el Sauce este crimen, ¿verdad? Sobre todo entre los chavalos de la juventud, ahí en el frente en general. Conmoción. Le rindieron homenajes ayer fue sepultado. Chavalo que había nacido el 30 de noviembre de 1999, o sea, tenía menos de 23 años. Qué barbaridad, vos. Toda una vida por delante. Se venía formando el cipote y lo mataron. Qué barbaridad. Ojalá. No sé si la policía le echó preso a este asesino José Alberto Reyes y si es así que le metan la cadena perpetua. Bueno, miren, hoy vamos a hablar de dos grandes temas. Les voy a contar cosas sobre Estelí, porque el 15 es el aniversario de su liberación. Y sobre Ciudad Sandino, que poco se habla de Ciudad Sandino. Vamos a hablar de las dos cosas. Y contando masacres y vidas de héroes y heroínas de Estelí y de Ciudad Sandino. En el caso de Estelí, gente que significó muchísimo en la lucha de la revolución, pero que no son conocidos. No son conocidas, sobre todo mujeres. Vamos a hablar de estas cosas, pero antes, registro. Mira, ¿te acordás que te contaba de que nos había venido una colección de una revista que se publicaba en Costa Rica en los años 30, que se llama Repertorio Americano, y que yo de muy burro no apunté el nombre del compañero que nos la trajo? Bueno, ya lo empastamos, ya lo reconstruimos. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Una imprenta. Así de grueso es este libro. Miren a los que lo están viendo por video. Vean el grueso. Es toda la colección, es una maravilla. Aquí están montones de cosas sobre Sandino. Montones de cosas hay aquí sobre Sandino, ¿verdad? Y está debidamente reconstruido. Lo que pasa es que se están deshaciendo. Y es lógico, ¿no? Tienen, ¿cuánto? 90 años tienen esta revista. 90 años. Hay poesía, relatos. Hay de todo aquí. Voy a buscar, a propósito, solo voy a buscar 1931. Sobre todo, o sea, se publicaba en Costa Rica, ¿verdad? Pero la intelectualidad centroamericana, mira cómo está esto deshaciéndose. La intelectualidad centroamericana tenía su gran vitrina, era esta revista, Repertorio Americano. Asdrúbal Ibarra, ¿será este el nombre del compañero? Yo creo que sí, doctor Asdrúbal Ibarra Roja, aquí está al final. Ojalá que sea él el que nos las trajo, ¿verdad? Espera, me voy a buscar aquí a ver si hay algo en particularmente en este número. Conversación alrededor de Chile, Juan Montalvo. Este es de 1932, de junio. ¿Ves? Sí. Que lo fueron pegando con tape donde se podía, pues, donde se están rompiendo las hojas. Da un pesarbo. Martín, nuestros niños. ¿Ves? Mira, ya se me quedó un pedacito aquí. Da un pesar esta cosa, Juan Marinelo. Es una maravilla. Muchas gracias al compañero. Ojalá que nos dé su nombre para corregir ese error. 6:43. Fíjense. El compañero Denis Alonso ha hecho un esfuerzo muy importante. Él publicó un libro en el año 2020, el 27 de diciembre. Toda una presentación, además. Fíjate que en Estelí hay actividad cultural muy importante, superior a la que hay en Managua, superior. Por ejemplo, la presentación del libro de Denis Alonso fue ante un público nutrido.
es un libro de testimonio. Él fue recopilando testimonios sobre la lucha revolucionaria en Estelí, en las Segovias en general. Él lo tiene a la venta por si acaso a los estelianos o a los segovianos lo pueden comprar ahí en su casa en Estelí, de Inicer, 2 cuadras y media al oeste. Fíjate que lo que es verdad, él presentó este libro el 27 de diciembre, asalto a la casa de Chema Castillo, y 3 días después falleció su mamá. Y su mamá merece hablar de ella, la famosa Mama Inés, doña Paulina Alonso Arévalo. De las primeras 10 familias sandinistas de Estelí, según escribió un compañero allí, y él cuenta que militante de la causa sandinista, la Mama Inés, desde la época de Pancasán, Sinica y demás. En su casa estuvo Carlos Fonseca, fue casa de seguridad de César Augusto Salinas, de Filemón Rivera, de René Núñez, de Bayardo Arce, de Denis Ortega, Macondo, de Vietcong. En el libro La marca del zorro, el zorro cuenta lo siguiente: a doña Paulina Alonso, a la que llamábamos Mamá Inés, era una enfermera que no ejercía su profesión, sino que vivía de hacer rosquillas y cosas de horno. Cuando Filemón Rivera sale de la cárcel, que salió hecho paste, huesito, hicieron paste, la guardia le hizo paste en la cárcel. Sale de la cárcel en el 71, entonces llega Estelí, llega a la casa de doña Paulina. Pero como la casa ya estaba quemada, tanta gente que había pasado por ahí, la sacaron y después lo sacaron a Filemón y lo llevaron a otra vivienda y después lo sacaron y lo mandaron para otro lugar, por varios lugares. La casa de doña Paulina era asediada por la guardia, la rodeaba a medianoche y se llevaba prisioneros a su hijo Denis, a su hermano Felipe, a su sobrino Rodolfo, que regresaban torturados. Paulina Alonso, Mama Inés, fue fundadora de AMLAE, fundadora de los CDS, impulsora de la construcción del centro de salud del barrio del Calvario. Ahí vivió toda su vida. Impulsó la cooperativa de mujeres Mercedes Rosales con granjas avícolas y elaboración de ladrillos de barro. Gestionó la fundación del barrio Miguel Alonso en terrenos que eran de su propiedad. Por cierto, Pancho Valenzuela como alcalde le entregó un reconocimiento porque ella facilitó la legalización de 356 lotes en ese barrio a favor de familias de escasos recursos. Cuando era chavala, la Mama Inés fue asistente por muchos años del papá de Cristian Munguía, el comandante. Comisionado, ascendió primer comisionado de manera póstuma, asesinado aquí en el Puente del Riguero, hace ya muchos años. Cristian Munguía. Ella atendía partos, inyectaba, brindaba servicios gratuitos a la población porque era enfermera. Dedicó su vida al servicio de la revolución con humildad y entrega hasta sus últimos días. Fíjate que ahí hay una foto que publicó Denis. Ahí andaba la señora, mano. Allá en el lado de Peña Blanca, con las mujeres del cuadro, etc. 3 de sus hijos fueron guerrilleros. Venancio, que es orden Carlos Fonseca, que ya falleció, fundador de la columna guerrillera General Pedro Altamirano en 1975. Miguel Ángel, capitán honorífico de la primera promoción del MINT, que ya falleció también. Y Denis Alonso, que formó parte de las Fuerzas del Zorro. Tía de Rodolfo Cruz Alonso, de Justo Cruz Alonso, fundador del MIN allí en la primera región, y de Auxiliadora Cruz Alonso, una extraordinaria compañera. Ya falleció, recientemente falleció, prisionera política también, y llegó a ser la jefa de cuadros del MIN con el grado de comandante. Tercera, Paulina Alonso Arévalo. Mujerón. Fallecida el 30 de diciembre de 2020. Entonces, Denis Alonso hizo una cosa que a mí me encantó y por eso veo el origen de todo esto. Espérate, también él publica, pongan cuidado en esto.
un compañero, es que es lo que yo digo, hay tantísima gente que ayudó y que nunca anduvieron reclamando nada. Pues la Mama Inés, imagínate, ¿qué sandinista clandestino de las Segovias no conoció a la Mama Inés? Es como este compañero que falleció el 23 de octubre de 2021, el año pasado. Su nombre era José Salomón Espinosa Canales, uno de los miembros del famosísimo sindicato de zapateros, en este caso en el departamento de Madrid, pero empezó en Estelí esto. Por ejemplo, los Riveras ahí estuvieron. Y este compañero, ¿verdad? Ahí empezó con el sindicato en el año 61, él estaba de aprendiz de zapatero. Con Adrián Gutiérrez llegó a Somoto, donde Constantino Maldonado Lobo, que era zapatero y tenía su taller, ahí estaba don José Salomón. Llegó a hablar de los sindicatos, llegó a hablar del periódico del Movimiento Republicano. Ahí se reunían Reinerio Espinosa III, Rudy Selva, Godoy, Tino Maldonado, Miguel Celedón, Manuel Maldonado, Manuelito, el hombre que rompió la hegemonía somocista en el departamento de Madrid, secretario político durante muchos años y alcalde de Somoto. Ya falleció Manuelito, fue diputado también. Y José Salomón Espinosa Canales estaban en esas charlas. Entonces este compañero, ya ve, zapatero, ahí en Somoto, en Estelí, deberían hacer una estatua, yo no sé qué, a los zapateros. Deberían instaurar el Día del Zapatero. Así que los zapateros fueron importantísimos para el Frente Sandinista, como escuela de cuadros, como organización, como militantes, como gente que apoyó a los guerrilleros en la clandestinidad cuando era sumamente difícil hacerlo por la persecución de la Guardia en los años 60. Hay que hacerle un homenaje a los zapateros. Alejandro Dávila Bolaños tuvo mucho que ver con ellos y estaban vinculados al Partido Socialista también, que fue muy importante en su organización, ¿verdad? Él falleció, como te decía, el 23 de octubre de 2021. Le sobrevive su viuda, Rosa Marina Vilches Ramos. Fíjate que en la casa de este compañero, de José Salomón, ahí pasaron José Benito Escobar, Jonathan González, Víctor Tirado, Denis Ortega, Salvador Loza, Adrián Gutiérrez. Un hombre modesto y de principios revolucionarios hasta el último de sus días. Honor y gloria también a Mama Inés y a José Salomón Espinosa Canales. Entonces les contaba, ¿verdad?, que Denis publicó un libro que se llama La historia que se debía contar, compendio histórico, ¿verdad? Pero él hizo una publicación, les decía, preciosa para mí, pues. El 30 de mayo del año pasado, él comenzó mi hermano, que se puso a acordar, ¿no? Todas las mamas del frente, las mamas de antaño y las mamas de estos años, que en el decursar de la historia, ya después de ser guerrillera, ya son madres y abuelas, algunas bisabuelas incluso. Y entonces mencionar a toditas ellas, me parece muy bonito, porque muchas de ellas están fallecidas y otras ahí andan sin tampoco aspaviento, sin andar haciendo alaraca con su aporte a la revolución, que fue muy importante. O sea, son las hormiguitas de Sandino, mi hermano. Esas son las hormiguitas de Sandino. Con las hormiguitas de Sandino se hizo la revolución. No solamente con los grandes dirigentes, compañeros, combatientes, muchos caídos, otros vivos, no solamente con ellos, sino con estos compañeros. Sin las hormiguitas de Sandino no somos nada, hermano. Los que hacen las pequeñas y grandes cosas
La compañera que alojaba en su casa a un guerrillero cuando lo venían persiguiendo, o las compañeras que palmeaban tortillas, ya te voy a hablar de eso, para darle de comer a esos muchachos que venían cansadísimos y perseguidos por la guardia. Las hormiguitas de Sandino. Bueno, entonces, quiero leer y presentarles la fotografía que Denis tuvo la paciencia anoche de estarnos enviando esta fotografía. Hay que ser paciente para hacer esas cosas, una por una, poniendo su nombre, recordando su aporte. Y le agradezco a Denis por esa paciencia. Entonces no tenemos fotos de todas, pero tenemos fotos de bastantes, como 50, con más de 60, porque hay algunas, hay varias. Empiezo, pues vamos a ir con la fotografía y vamos a ir leyendo cada una de ellas. Mary Barreda, ¿quién no sabe quién es Mary Barreda? Bueno, por lo menos mi generación, todos sabemos. Asesinada por la contrarrevolución, secuestrada junto a su esposo, don Felipe Barreda, cuando andaban cortando café por el lado de San Juan de Río Coco, los secuestraron, se los llevaron a Honduras, los torturaron y la asesinaron. Una cristiana con toda la palabra, que jamás abandonó sus convicciones y tampoco su fidelidad a la revolución. Mary Barreda. Alejandra Picado y Gloria Castillo, madre de héroes y mártires. Isidora Herrera, madre del héroe sandinista Igor Úbeda Herrera, y también de Juan José Úbeda y de todos los hermanos Úbeda, todos revolucionarios. Juanita Gutiérrez, la esposa del legendario Antonio Miranda. Josefa Talavera, colaboradora histórica desde los tiempos del sindicato Zapatero. María Altamirano, reclutada por Filemón Rivera, junto a su esposo. Yolanda Benavides y su hija, Nidia Lazo Benavides. Rosemilia Blandón, ella era originaria de Achuapa, gran colaboradora de la guerrilla. Teófila Palma Ponce de Sonís, ella es originaria de Somoto, madre de los Morazanes, grandes colaboradores históricos. Cándida Lazo Rugama, en esta foto aparece con su hijo Lionel. Fíjense, colaboradora de las columnas Filemón Rivera y General Pedro Altamirano, madre de varios combatientes. Miriam Zárate Orozco, ya fallecida, esposa del mártir Alejandro Cárcamo González. Violeta Jiménez. Reina Lanuza. Ella puso su casa a la orden del Frente Sandinista en las 3 insurrecciones, septiembre, abril y julio. Y además se incorporó como combatiente a la general Pedro Altamirano. Sus hijos, también combatientes, ella falleció recientemente, la compañera Reina Lanuza. Zoila López de Edwards, colaboradora histórica del barrio El Calvario, de Estelí. Norma Cano, Claudia, combatiente de la columna Facundo Picado. Esperancita Ponce, luchadora desde los sindicatos de Zapatero, con su hija Brenda Gutiérrez en esta foto. Dominga González y su hija Doribel González, colaboradoras en el Cerro del Tular. Sarita Blandón, quien a la par de su esposo, don Paco Valenzuela, colaboraron en Achuapa. Reina Gutiérrez Lanuza, Sonia, combatiente orgullosa del barrio El Calvario de la columna Facundo Picado. Norma Villachica, combatiente de la columna Jorge Sinforoso Bravo, orgullo de Ocotal. Magdalena García Lupita, combatiente de la columna Filemón Rivera, falleció recientemente. Edita Peralta Ruiz, madre de Gloria Vidaurre, colaboradora histórica del barrio El Calvario. Corina Blandón Toruño,
colaboradora histórica desde los tiempos de Filemón Rivera en Estelí y en Achuapa. Delia Castillo Arróliga, madre del combatiente Silvio Alemán Castillo, siempre apoyó la lucha, también ya falleció. Marta Marina González, que fue diputada y periodista, y Luz Úbeda Celedón, ambas de la columna Filemón Rivera. Seidy Riva, María, de la insurrección de los niños de Matagalpa, que también estuvo en Estelí en la columna general Pedro Altamirano. Ileana Cruz Alonso, que es de Cipota, colaboró con el Frente, ahí en el barrio del Calvario. María Auxiliadora Castillo, Carla, de la columna Donoso Celedón. Flavia Rodríguez, Matilde, militando desde la época de las luchas de las protestas estudiantiles y anduvo en la Pedro Altamirano. Esta foto es triste. Maritza Castillo y Sonia Castillo abrazan a la hija Doris Castillo, que hace poco falleció. Una familia toda ella de combatientes y colaboradores de la guerrilla. Dora Galeano Xiomara, combatiente de la columna Donoso Celedón. Iliana Benavides, Gaby, de la columna Juan Alberto Blandón. La profesora Ángela Herrera, colaboradora de la zona de Yalí, pero que vive en Estelí. Una compañera muy activa en las redes sociales, escribe muy bonito. La profesora Herrera, los cuentos de la Maclovia, léanselos, son bonitos. Lo que pasa es que a veces pasa como un año sin escribir, pero son relatos pintorescos, pues, de paisajistas y de anécdotas de ella y de su familia en la vida del campo. Son preciosos los relatos de la Maclovia. América Herrera, colaboradora desde los tiempos del profesor Augusto Salinas Pinel, en 1975. La enfermera Gladys Gutiérrez, en las 3 insurrecciones se fajó como enfermera. Elizabeth y María Jesús Úbeda, desde toda la vida colaboradora de la guerrilla ahí en Estelí. Olga Atoya Molina, Marta, combatiente popular en todas las insurrecciones de Estelí. Rita Úbeda, colaboradora allá en el barrio del Calvario. Marta Antúnez Borjas, de Ocotal, le abrió las puertas de su casa al Frente Norte Carlos Fonseca. Danelia Salgado, que colaboró con la guerrilla en la zona del despoblado, en su finca, curando heridos, dándole comida a los guerrilleros en sus campamentos. Susana Ordóñez, quien junto a su esposo Mercedes Rojas y sus hijos son forjadores de la lucha desde los sindicatos de zapateros en Estelí. En esta foto aparecen en el orden Juniet Cano, Carmen Elena Gurcia, Miriam Pérez, Auxiliadora Larios, Socorro Sirias, Aurestela Talavera, Marta Marina González, Miriam Marta Torres y María Antonieta Gutiérrez, todas combatientes, guerrilleras. Osvalda Iglesias y su hija, Elsa Moncada Iglesias, con Filemón Moncada, que recién falleció el año pasado. Filemón, gran compañero. Marta Raudes, Segovia, combatió en Estelí y en Matagalpa. Janet Rivera, originaria del Sauce. María Jesús Lanuza, colaboradora histórica de Tomabú. Miriam Cárcamo Zárate. Elba Parrales. Francisca Cruz Hernández. Jerónima García Olivera. Petrona Hernández, Lamanda Aguilar, la cocinera de Sandino, una de las mujeres del CUA, que murió casi a los 120 años. Recién Daniel asumía como presidente en 2007. Murió el 14 de febrero de 2007. Lamanda Aguilar, Petrona Hernández. Hilda Ucles,
La madre del combatiente Rufo Marín, nieto o hijo, hijo, no nieto del coronel Rufo Marín. Marta Úbeda, con Filemón Meléndez, Monchito, combatientes de la Filemón Rivera. Martina Torres, Rosario Romero, Luz Marina, integrada desde septiembre del 78, anduvo en la agrupación del Viejo Martín, también estuvo en la insurrección de abril del 79, y en la última insurrección, Luz Marina, Rosario Romero, es gravemente herida en el sector del Super Las Segovias, el mismo día que cayó en combate el héroe Carlos Pérez Rodríguez, la compañera Rosario Romero, Luz Marina. Gregoria Altamirano Gutiérrez, hija del legendario abuelo Basilio Altamirano, del Cerro Los Jaraditos. Quiero detenerme con ella, porque escuchen esto. Gregoria Altamirano vivía en una finca, ¿verdad? Allá, en Los Jaraditos. Y cuando pasaban los guerrilleros de la Filemón Rivera o de la Donoso Celedón, a la hora que pasaran, no importaba, esta compañera, Gregoria Altamirano Gutiérrez, se levantaba a sus hermanas Vicenta Pastor y la Pía Altamirano Gutiérrez, y entre las cuatro se empezaban a palmear tortillas para los chavalos que andaban luchando contra Somoza. Qué gesto más hermoso, ¿no? Solo imagínense, iban los chavalos agotados, perseguidos por la guardia, cargando sus armas, hambrientos. Llegaban a las 2, 3 de la mañana, pues a esa hora se levantaba doña Gregoria y levantaba a sus hermanas y todas a palmear tortillas porque habían llegado los muchachos. Bellísimo. Zeneida Casco, parece con Jorge Portobanco, combatiente de la insurrección de los niños en Matagalpa. Y luego Paulina, pues, la mamá Inés. Sin foto, ya sin foto tenemos otras compañeras que mencionar. De Estelí, estoy hablando de Estelí, de las mujeres de las luchas revolucionarias en Estelí. Adolfa Rodríguez, Berfalia Celedón, Blanca Sevilla, Carmen López, Chepita Juárez, Chila Blandón, Daisy Slinger, Elba Baquedano, Francisca Peralta, Andrea Alonso, Genoveva Gámez, Jerónima Cruz, Irma Rodas, Josefa Gutiérrez, Juana Elena Mendoza, Juanita Ferrufino, Leandra López, Lidia Parrales, Lisandra Juárez, Lolita Róliga, Luz Aurora Lazo y su hermana, madre de Chesito, Luz Florián, Tomasita Rugama, Maura Lagos, Merceditas de Bolaños, Natividad Herrera, Paula Alonso, ya la mencionamos, Rosibel Benavides, Sarita Valenzuela, Socorro Úbeda, Valentina Reyes, Vicenta Alonso, Virginia Guerrero. A toda nuestra guerrera, madres de héroes y mártires, viudas, colaboradores de la guerrilla, a las que ya han fallecido, dice Denis Alonso, que Dios las tenga en paz y con muchas bendiciones. A todas ellas, gracias, hermana, porque gracias a ustedes vivimos lo que hoy vivimos. Forjaron a sus hijos, forjaron a los héroes de la patria. No se nos olvide, muchas madres que tal vez no eran militantes en ese tiempo, ahora sí lo son, pero cuya gran labor fue forjar guerrilleros ejemplares, caídos o no, en el anonimato. Las conocen sus hijos, sus hijas, sus vecinos tal vez, pero su labor fue extraordinaria.
forjando gente de bien, gente comprometida, leal. Son las mujeres de Estelí. Estelí no solamente es de guerrilleros, sino de muchas de estas compañeras y otros compañeros que falta por mencionar, que fueron vitales. Por eso Estelí es tierra de Sandino, tierra de sandinistas, por todo el compromiso de gente como ella. Después te voy a leer algo sobre Estelí, porque también tengo algo más. Tengo algo más sobre Estelí, de un compañero que hemos olvidado y que es un fundador del Frente Sandinista. Vamos a hacer la pausa, 7:09. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Queda mucho material por hablar, a ver si nos da tiempo, porque queremos hablar de Ciudad Sandino también. Pero no puedo dejar de hablar de este compañero, Pinedita. Lo recordé leyendo la biografía de un esteliano que estoy esperando que mi detectiva, doña Flor, termine la investigación para podérselos leer en otra oportunidad. Entonces ahí, Pinedita, no se llama así, se llama de tal manera, no, y él se llamaba como salía ahí. Pinedita es fundador del Frente Sandinista. ¿Saben quién lo dice? Daniel Ortega Saavedra. Cuando Pinedita murió, creo que fue el 30 de septiembre, no me acuerdo si el 94 o el 95, creo que 94, sí, 94, 30 de septiembre, aniversario, él era el cuarto aniversario de la quema de la primerísima. Ese día murió Pinedita. Y Daniel ya había conquistado, bueno, ya habíamos conquistado la mayoría en el Frente Sandinista y el ramirismo andaba buscando dónde irse a Washington. Entonces Daniel le da la orden Carlos Fonseca a Pinedita y dice fundador del Frente Sandinista. Así lo digo con todas sus letras, Daniel. Orlando Pineda López nació el 1 de abril de 1934. Era antisomocista y socialista, de idea socialista y sandinista desde antes que existiera el frente. Porque él, desde chavalo, le gustó, ¿verdad?, la idea socialista, le gustó lo que planteaba Sandino, porque él tenía un vínculo directo con Sandino a través de sus papas, ¿sí? Entonces este hombre, desde el 48, imagínate vos metido en esas cosas. Él nació en el 34, a los 14 años él ya tenía esas ideas. De verdad. Gran amigo, pero gran amigo de Felipe Barreda y de Mary Barreda. Brothers estrechos. Y ahí Pinedita cuidaba a los chavalos de doña Mary y don Felipe. Para que tengas una idea. Y él era comunista y Mary y Felipe eran cristianos, pero se respetaban y eran amigazos. Vean qué bonito. Pinedita fue diputado, fue representante en el Consejo de Estado y después fue diputado constituyente y después fue diputado entre el 90 y hasta que murió en el 94, estaba electo para hasta el 97. Entonces era famoso en Estelí porque andaba en bicicleta, él no andaba en las Toyotonas. Porque desgraciadamente el virus del afán, de la ostentación, ¿verdad?, se inoculó entre muchos de los cuadros del Frente Sandinista desde aquellos años. Él no. Además, para lo que ganaban como el equivalente a $30 un diputado en aquella época. En serio, no estoy mintiendo. Entonces, y eso, lo que él agarraba, él lo buscaba a quien ayudar siempre en Estelí. Lo adoraban en Estelí, Pinedita. Hay un video que hizo una hija, creo que es una hija de él, hace como 10 años, algo así. Ahí le vamos a presentar las imágenes nada más porque la música no, la tenemos prohibida, ¿verdad?
Pero es que Pinedita era una maravilla. Yo me acuerdo, pero era una maravilla. Aquí estuvo en la radio, en el 93, 94. ¿Verdad? Entonces él andaba en bicicleta y en Estelí. Otros diputados andaban en sus Toyotonas, porque así se les decía en aquella época, las Toyotonas, porque les encantaba a algunos la ostentación. Y hay otros que así andan ahorita, va, que les encantan eso, les encantan las Toyotonas, y ya se sienten que mandan, ya se sienten que son importantes, porque andan con un chunche de eso. No, Pinedita no era así. Fíjate que para el 90 Pinedita lo mandaron a llamar, ¿verdad? Pelota y esa gente ahí en Estelí, Pelota que ahora es el gran demócrata. Mira, que esto es tuyo. En la famosa piñada, no. Nada. ¿Verdad? Nunca abandonó su amistad con Daniel. Orlando Pineda, ¿cómo es posible que hayamos olvidado a Pinedita? ¿Verdad, vos? Les voy a contar cosas de él, pues, y cosas que él cuenta. Y sabes que murió de la manera más babosa que puede haber la puchica. Bueno, era la época donde los hospitales estaban abandonados también. Le hicieron una operación de la vesícula y se quedó en el quirófano. Por la vesícula, hermano, que ahorita es con la paroscopía, te la sacan en media hora, que en menos. Y al día siguiente ya estás en tu casa, una semana de convalecencia en tu casa y vas de viaje. Pues el hombre murió de una... Ah, no, hombre, no es justo eso, bravo. Ya hace casi 30 años que murió Pinedita. Sí, hombre. Y nació en el año que mataron a Sandino. Era un hombre ejemplar. ¿Para qué, pues? Un hermano de él, hermano de padre, Rolando López, cuenta lo siguiente. Toda la familia de mi papá es sandinista. Dice. Mi papá anduvo con Sandino, Eugenio López Moreno, el padre de Pinedita. Y es tradición en la familia, ¿no? Que los padres cuentan a los hijos. Y ahí fue donde se fue inoculando todo. Entonces Orlando Pineda cayó preso en el 67 con José Benito Escobar. Andaban en Costa Rica José Benito y Pinedita y venían en un carro de un diputado somocista que era colaborador. Mira lo que es la vida, que eran bravos esta compañera, hermano. Mercedes-Benz. Y traían un lote de armas. Y los agarra la guardia, mi hermano. Canteada. Lo echaron preso, pues, a José Benito y a Pinedita. ¿Ya? Y salió de la cárcel. Y fue tanta las torturas que sufrió en la cárcel que los dedos de los pies se le unieron. Así de terrible, hermano. Él vivía aquí en Managua, estaba trabajando con el Frente a tiempo completo en Managua y después que le echaron preso y quedó así de mal, tuvo que irse de Managua a recuperarse. Se instaló en Jalapa. Orlando fue de los organizadores del sindicato zapatero. Tenía vuelta a aparecer lo de los zapateros, sindicatos de la construcción ahí en la Segovia. Y hablo de la Segovia, pues, Madrino, la Segovia, Estelí, no solamente Estelí. Y amigo de Carlos Fonseca, por supuesto. Por supuesto. Por eso es que Daniel dice, él es un fundador del Frente Sandinista y le da la orden Carlos póstuma, pues, pero y entonces él en Jalapa lo conocían como Venancio porque ese fue el seudónimo que usó ahí en Jalapa. ¿Verdad? Después me encontré un relato sobre Pinedita. Yo no voy a decirle al autor porque ese autor es uno de los traidores y entonces no voy a decir su nombre
Pero el relato es bonito porque habla de Pinedita y eso es lo que me interesa. Dice, debe haber sido durante los primeros meses de 1961 cuando otro inolvidable, la honestidad, Germán Gaitán y yo conduciendo, miembros entonces del Movimiento Nueva Nicaragua, antecedente histórico del FSLN, en una camionetita Opel que mi padre me había prestado para el fin de semana, llevamos a Carlos Fonseca, jefe del en ese entonces escuálido movimiento, hacia la frontera con Honduras. Carlos solo llevaba un revólver escondido debajo del asiento y ese era todo el armamento. Debido a lo pésimo y largo de aquella carretera, son 70 kilómetros de Ocotal a Jalapa, pero en aquella época, hermano, ese camino era terrible. Debido a lo pésimo y largo de aquella carretera, llegamos a Jalapa entrada la noche. En una casita de las afueras nos detuvimos y se nos incorporó Pinedita. Ahí Germán Gaitán se pasó atrás junto a Carlos y Pinedita se sentó a mi lado. Nos saludamos por primera vez en nuestra vida. Pinedita, diminuto, tímido, rigurosamente respetuoso, iba callado y solo respondía a las preguntas de Carlos Fonseca y Germán Gaitán. En Teotecancinte indicó dónde meternos por un sendero para detenernos en un punto determinado por él. Nos bajamos todos y al momento, como de la nada, apareció un campesino que con familiaridad saludó a Pinedita primero y después a nosotros sin preguntar nombre. Era el vaquiano. Nos despedimos. Pinedita, el vaquiano y Carlos Fonseca se adentraron en la noche y cruzaron a Honduras. Y Germán me dijo que íbamos a esperar a Pinedita, pero como a quien al regreso dejaríamos en Estelí. Dejamos de hablar para no hacer ruido, pero como Pinedita tardaba, en voz muy baja le pregunté a Germán si Pinedita conocía bien el camino. Me dijo que sí, pero preocupado porque había pasado mucho rato. Pero al rato, como saboreando con tranquilidad nuestros temores, de aquella espesa oscuridad emergió el rostro radiante de Pinedita, como si no llevara cuerpo y solo alma reflejada en aquella cara enjunta de Quiebraplata. Pinedita había nacido el 1 de abril de 1934, pero para mí, cuando su rostro de Quiebraplata emergió de la oscuridad en aquel sendero de Teotecancinte, será siempre, junto con muchos héroes y mártires de nuestra patria, un ejemplar punto de referencia de que antes, en y después de la revolución, ésta existió y existe en el alma y en la conciencia de quienes jamás la traicionaron ni usufructuaron. Pinedita es en sí mismo, pese a su diminuta figura física, una memoria colectiva de la revolución. Y así, pues, ahí va el relato. Pinedita pastoreaba a sus ovejas predilectas en Estelí, Orlando Benavides, Pancracio, Irela Prado, Rosario Antúnez, la mamá y el Antúnez, Rosario Altamirano, que ya falleció, junto con su hermano, el pintor, que también ya falleció. Pinedita. Teófilo Cabestrero hizo un libro sobre Leonel Rogama, aquí hemos leído algunos pasajes, pero también hizo un libro, tal vez no llegue a ser libro, pero bueno, hizo, vamos a decirle libro, sobre Mary y Felipe Barreda. Y en ese libro, Teófilo Cabestrero entrevista a Pinedita. Entonces voy a hablar de Felipe y Mary Barreda, que fueron indispensables en la formación de muchísimos militantes del Frente Sandinista en Estelí, que no podemos olvidarlo. Ahora que vamos a celebrar el aniversario de la liberación de Estelí, no podemos olvidar a los Barreda, a Pinedita, a todos estos compañeros y compañeras que hemos mencionado. Entonces vamos a hablar, vamos a ir de la mano de Pinedita hablando de Felipe y Mary Barreda y hablando del propio Pinedita, para que entendamos cómo era la personalidad de este hombre extraordinario. Lo entrevistó Cabestrero en 1983. Dice, bonito es, me llamo Orlando Pineda López, tengo 49 años y 6 hijos que están entre los 12 y los 21 años, soy oficinista.
bajito, dice Teófilo, enjunto y fuerte y de color canela oscura. Usa lentes ligeramente ahumados. Sus amigos lo llaman Pinedita y me dijeron que es un gran activista con cargo político. Había una visita en la sala de su casa y me llevó a grabar la entrevista al cuartito de madera de su hijo Jorge Iván. Tiene 19 años y está movilizado en la montaña, le dice Pinedita a Teófilo. Nos sentamos a hablar entre las dos camas, bajo los banderines que colgaban del techo y rodeados por fotografías de los Beatles, mujeres en bikini y la sonrisa de Brenda Rocha. Mis relaciones personales con el matrimonio, Barreda, dice Pinedita, desde que éramos muchachos. Felipe y yo cultivamos relaciones de amistad, dado que la familia de él y mi familia mantenían contacto. Mi padre adoptivo tuvo muy buena amistad con el padre de Felipe, don Francisco Barreda. Luego dio la casualidad de que en Managua yo conocí a María Eugenia antes de que ella se casara con Felipe, porque ella estudiaba en el Colegio Divina Pastora y yo era amigo de unas compañeras suyas. Conocí pues a Felipe por un lado y a Mary por otro. Y luego cultivé la amistad con los dos cuando vinieron a Estelí ya casados. Por el año 1952 instalaron una joyería. Años después, como no tenían empleada en aquella época porque eran todavía de escasos recursos, y a veces yo me quedaba en casa con sus niños y chileando, como decíamos los nicaragüenses, bromeando, María Eugenia decía: ve qué barbaridad, lo que son las cosas. Tengo que dejar a mis hijos que me los cuide un comunista para poder ir a misa. Decía un comunista porque yo siempre, dice Pinedita, he sido de ideas radicales. Siempre he tirado al socialismo y cuando uno es muchacho trata de proclamar sus ideas, ¿verdad? Cuando yo me inicio en las actividades políticas, simpatizando directamente con las ideas socialistas, ellos, Mary y Felipe, por sus raíces cristianas, no estaban muy de acuerdo con eso. Por supuesto que por el gran afecto y fraternidad que teníamos, nunca discutimos eso. Jamás discutimos. Cuando ya se dieron los primeros movimientos subversivos contra la dictadura somocista, María Eugenia y Felipe colaboraron, más que todo en lo personal, conmigo o con otro compañero. Y eso lo hacían porque ellos sentían la repulsa que todo nicaragüense honrado tenía que sentir en contra de Somoza. Pero en cuanto a las ideas radicales o socialistas, ellos en ese momento no estaban de acuerdo debido a su cristianismo, porque lo veían divorciado con las ideas socialistas. Sin embargo, prestaron colaboración a la lucha contra Somoza desde los inicios, ya desde los años 50. Yo mantuve siempre una posición de profundo respeto a las ideas que ellos profesaban y por eso nunca les planteé a ellos que se radicalizaran y que dejaran de ser cristianos. Nunca. Porque yo sabía que eso era parte de sus convicciones. Y así como ellos me respetaban mis ideas radicales, yo tenía que respetarle las suyas. Sentía la obligación de respetarlas. Y sobre todo, que eso no era obstáculo para que ellos, como nicaragüenses honrados, colaboraran con lo que fuera un movimiento antisomocista en esa época. Por medio de los trabajos que ellos hacían como cristianos, se fueron dando cuenta de cuál era la raíz del mal de nuestro pueblo, que era una raíz de profunda desigualdad económica, de oprobio social. Se dieron cuenta y en esa medida ellos se fueron comprometiendo también políticamente, pero sin dejar nunca su cristianismo, sino más bien profundizándolo. Ellos fueron siempre cada vez más cristianos. Yo tuve que salir de Estelí por los años 64, 65. Abandoné el trabajo que tenía en Estelí y me trasladé a Managua para trabajar directamente con la organización del Frente Sandinista. Y después de algunos años de estar inmerso en la lucha, me tuve que trasladar a otro lugar, a Jalapa, donde me neutralicé de esas actividades. Él no cuenta, fíjate, una clase de humildad la de Pinedita, no cuenta por qué. Él en ese libro, pero después se supo por qué fue.
Y es que lo dejaron hecho paste. La guardia lo torturó de manera salvaje. Ya te digo, de las torturas con los chuzos eléctricos, que le dejaban en carne viva los pies y las manos. Pero se enseñaban en los pies. Entonces era de tal nivel las torturas que quedaban en carne viva, y como no se los curaban, entonces los dedos de los pies se iban uniendo. Y cuando se curaban por sí solos, la piel nacía como en un solo puño, unidos los pies, los tendones de los dedos. Así quedó Pinedita. Así de horrible era Somoza, ¿viste? No se te olvide. Una compañera colaboradora del Frente, quise hablar con una compañera que yo creo que es su hija, pero no me respondió. Ella es América Argelia Herrera. Cuenta lo siguiente sobre Pinedita. Fui colaboradora de la guerrilla directamente desde 1975, por medio del padre Julio López, recordadísimo ahí en Estelí, y de Filemón Moncada. Aunque antes había tenido contacto con Orlando Pinedita. Cuando ajusticiaron a Gonzalo Lacayo, 23 de octubre de 1967, fui con la esposa de Pinedita, Nidia, a traerlo a él a Ciudad Darío, ya que se encontraba refugiado donde la compañera Rosario Altamirano. De ahí lo llevamos a Sébaco y lo tuvimos en casa de doña Delfa López. Y luego se fue para Río Nuevo. Río Nuevo, que es una comunidad de Sébaco, donde daba clase la suegra de Orlando, de Pinedita. Y ella también, doña América Argelia, daba clase ahí en Río Nuevo. Y de ahí salió para Jalapa con el nombre de Venancio López. Sí, es Pinedita, eso es lo que dice doña América. Ya por los años 70, dice Pinedita, yo venía de vez en cuando a Estelí y llegaba a la casa de Felipe y Mari. Yo noté entonces el cambio. Incluso vi los nexos que ellos habían adquirido con personas muy comprometidas con el Frente Sandinista. Yo no estuve en el momento que ellos dieron esos pasos, no viví ese momento con ellos, pero sí me di cuenta de que habían dado ese paso. Uno de los recuerdos más vívidos que tengo yo de la decisión y la firmeza de Felipe y Mari Barreda, María Eugenia, en esa época es cuando cae preso su hijo, Felipe Barreda García, que fue salvajemente torturado por la guardia. Felipe murió el año pasado, creo que murió, no, hace 2 años murió Felipe, que fue el primer alcalde que tuvo Ocotal del Frente Sandinista. Ocotal nunca ha sido gobernado por ninguna fuerza que no sea el Frente Sandinista desde 1979, y el primero fue Felipe hijo. Bueno, sigo con el relato de Pinedita. Cuando cae preso su hijo, oigan esto qué bonito, las actitudes que vi en ellos, sobre todo en Mari, fueron actitudes dignas de entereza y de repudio. Vivió días enteros en huelga de hambre, en protesta por el trato dado a todos los presos políticos que en esa época estaban siendo bárbaramente ultrajados. Y cuando me refiero a Mari en esa forma es porque ella, por naturaleza, era más impulsiva. No es de ninguna manera que Felipe haya tenido menos valor, de ninguna manera. Lo que pasa es que cada quien tiene su manera de ser. Felipe era un hombre bien moderado, bien suave en su trato, muy caballeroso. Tenía sus explosiones de indignación por la represión de la dictadura y sobre todo por el sufrimiento del pueblo nicaragüense, pero su modo habitual era calmado. Mari no. La Mary era muy clara y firme. Decía las cosas con toda franqueza, por su propio nombre. Si alguien era un ladrón, ella le decía, vos sos un ladrón. Si sabía que alguien era torturador, le decía, vos sos un torturador. Y así, en esa forma se expresaba Mary. Yo vi cómo Mary participó decididamente, hizo gestiones. Y me consta, por compañeros que estaban presos ahí con Felipe, que ella personalmente iba y hacía las gestiones por los otros presos también, porque a ella no le interesaba simplemente la libertad de su hijo, sino la libertad de todos los compañeros. Estaba convencida, como también Felipe, que la lucha era por liberar a toda Nicaragua, no solamente por sacar a uno u otro preso político.
Sigue Pinedita. Cuando ya vino el triunfo, una gratitud que tengo yo en lo personal, tanto con Felipe como con María Eugenia, es que estando yo todavía en Jalapa, ellos insistieron que me viniera a Estelí, porque creyeron que podía poner mi grano de arena con mi trabajo en Estelí. Y me tocó en suerte trabajar con María Eugenia en la Junta Municipal de Estelí. Digo en suerte porque fue realmente un privilegio. Ella fue electa en la primera Junta Municipal, que se eligió inmediatamente después del triunfo. Yo me incorporé a la Junta Municipal, no como miembro, sino como administrativo de los proyectos de reconstrucción de Estelí. Y fue por gestión de la Mary, porque ella me conocía. Entró el afecto personal, claro, porque yo sé que en ella no privaba en esos casos tanto el afecto como el conocimiento de la honestidad de la persona, porque en eso Mary y Felipe eran estrictos. Ya podía ser yo un hermano suyo, pero si ellos consideraban que esa persona no era honrada, no le iban a dar oportunidad de esa naturaleza. En ese caso, les agradezco, dice Pinedita, el reconocimiento a mi manera de ser. Yo me quedé ya en Estelí y pasé a integrar la Junta Municipal cuando Mary y los otros compañeros de la primera Junta renunciaron. Oigan esto, compañeros de Estelí, compañeras de Estelí, escuchen lo que viene. Son 4 líneas, pónganle mente. La gente de la primera Junta Municipal de Estelí trabajaba sin parar desde las 6 de la mañana hasta las 11 y 12 de la noche, porque Estelí quedó en un 90% destruida. Y ahora ya ve usted, dice Pinedita, en el 83, a la gente había que conseguirle comida, había que rehacer las casas, había que hacerlo todo de nuevo. Y esa gente trabajó intensamente durante 2 años en la Junta Municipal. ¿Te imaginas eso? Destruida la ciudad. Y esta gente trabajando, pero sin parar, para reconstruir la ciudad de Estelí. Y para que la gente resolviera la comida. Y mira Estelí hoy. Mira ese centro cultural, el estadio, tantas cosas. O sea, si Pinedita y Mary y Felipe estuvieran vivos, mano, ¿cómo se quedarían de admirados del cambio, no? Continúo. María Eugenia, después que renuncia a la Junta Municipal, ella no se aísla y se mete a atender su casa, no. Continúa trabajando dentro del Frente Sandinista, continúa con Felipe trabajando intensamente en los organismos de masa, en lo organizativo. Viste pues, honor y gloria a Orlando Pinedita, fundador del Frente Sandinista. Honor y gloria a Felipe y María Eugenia García de Barreda, parte de los forjadores de lo que hoy es el Frente Sandinista en Estelí. No se nos olvide, compañeras y compañeros. Bueno, solo me va a dar tiempo quizás de hablar de una de las masacres, tal vez, de Ciudad Sandino, pero prometo seguir el viernes, que va a ser la última audición de Sin Frontera, y vamos a regresar hasta el 25 de julio. El viernes y cesamos hasta el 25 de julio. Pero es que antes de eso me encontré con un libro muy interesante, escrito por un combatiente sandinista cuyo nombre es Mario Flores Rivera, seudónimo Memo. El libro que lo publicó, lo posteó en PDF la página de nuestro amigo Stephen Tortilla con Sal. El libro se llama La luna se vistió de terciopelo, sobre las grietas de la historia. Mario Flores, mira lo que es la vida. Su papá andaba de cortador de caña allá en Ingenio San Antonio, en Chichigalpa. Entonces la mamá la mamá de su esposa, pues, lo llega a visitar allá al ingenio porque estaba en la zafra. Y en lo que estaba visitando, ¡pum!, parió. Y allí nació por casualidad Mario Flores, pero él es de San Juan del Sur.
Su mamá, doña Elsa Rivera, y su papá, Juan Francisco Flores Centeno. Desde los que estudió en el Rosendo López. Entonces él cuenta aquí de algunos héroes anónimos, hermano, no anónimos, poco conocidos. Quiero recuperarlo. Solo a dos voy a mencionar. Alfredo Castillo Potoy. Oigan esta historia, mano. Alfredo era fraterno y paciente al extremo, incapaz de decir una ofensa a otro compañero y tenía siempre a flor de labios una palabra de aliento cuando alguien estaba enfermo o desanimado. Según conocí, dice Mario Flores Rivera, en una exploración que hizo a la retaguardia del enemigo, fueron emboscados por la Guardia Nacional y Alfredo Castillo Potoy se perdió en el combate. Nunca más se supo de él. A doña María Potoy, mamá de Alfredo, la visité como en 3 ocasiones y siempre me preguntaba dónde había quedado su hijo, que le dijera qué había pasado con él. A mí me daba una terrible pena porque yo también lo busqué y nunca nadie me dio razón de su paradero. Y su madre lo buscó, doña María Potoy, lo buscó día tras día hasta que finalmente falleció sin saber dónde habían quedado los restos de su hijo Alfredo Castillo Potoy. Gilberto, un hermano menor de Alfredo, me contó que su mamá quería encontrar a Alfredo aunque fuera muerto y enterrarlo en el panteón de Potosí, en Rivas, o por lo menos llevar una flor al lugar donde había quedado su cadáver. Alfredo Castillo Potoy fue de los compañeros que se quedaron perdidos sin nombre en los campos y montañas por la liberación de Nicaragua, con la convicción de entregar su vida para la construcción de una sociedad mejor. Y el otro caso que extraigo de este libro, Guillermo Ruiz Peña y Juan Ramón Hernández Salgado. Ambos fueron asesinados el 22 de julio de 1978 en las inmediaciones del Colegio Fátima de Rivas, por donde pasaba la carrilera. Dice el compañero, al describir a Guillermo y a Juan Ramón, dice el compañero Mario Flores Rivera, eran compañeros que actuaban con una serenidad sin límite, cargando armas de Costa Rica, Jinotepe tantas veces y cayeron en una tonta emboscada. Guillermo Rivas estaba a cargo del trabajo político militar del Frente Sandinista en Rivas en el momento de su caída. Fíjese que ahí en el libro cuenta Mario Flores esta cosa que es muy bonito, esto es una anécdota. Dicen que en el año 76 había un acto ahí de Somoza. 76. Yo creo que 76 es de los peores años de la represión de la Guardia, de los peores. Antes de la guerra, pues. Bueno, en el 76 estaba en un acto Somoza y aparece un chavalo con una pancarta delante de Tacho. Y además está grabando la televisión de la época, el Canal 6 de Somoza. Y delante de Tacho aparece con una pancarta que decía: "Muera Somoza, viva el Frente Sandinista". Ese chavalo se llamó, no sé si vive, Mauricio Almendares, y su seudónimo Fabricio. Le pegaron una cachimbiada a los guardias y después lo metieron preso. Todo fue que saliera de la cárcel a la guerrilla y fue parte de la brigada Pablo Úbeda. ¿Viste, pues? Todas estas cosas, las hormiguitas de Sandino. El triunfo de la revolución no fue un solo acto, no fue obra de un puñado de hombres. Fueron todas las hormiguitas de Sandino que decidieron votar a Somoza y que se habían venido juntando desde que se mataron a Sandino. Fíjate, no hay tiempo para contar todo lo que pasó en las Solectras. Tengo el relato del general César Larga Espada,
que estuvo ahí, participó en esas cosas. Y también la versión de otros compañeros. Entonces lo vamos a dejar para el viernes, pero sí por lo menos voy a contar estas dos cosas. A ver si da para tres. Es que lo que pasó en Ciudad Sandino, 14 y 15 de julio del 79, es espantoso. Espantoso. Entonces lo vamos a hacer con calma el viernes, pero sí les quiero relatar estas dos cosas. Pues. El 3 de octubre de 1978, ¿verdad? 5 chavalos que se dedicaban a recoger basura ahí en el Open 3, se llamaba Open 3. A Ciudad Sandino se le cambia el nombre un par de días antes del triunfo de la revolución. Un grupo de chavalos de los guerrilleros, y le ocurrió hacer una manta, la pusieron ahí en la carretera, bienvenido a Ciudad Sandino, y así se quedó. Ciudad Sandino. Bueno, entonces el 3 de octubre de 1978, 5 chavalos que se dedicaban a recoger basura, eso vivían, cipotes, todos cipotes. ¡Pum! Los echan presos. Los levanta la guardia. Empieza la familia a buscarlo. En las centrales de policía se llamaban, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Sí, centrales de policía. No me acuerdo cómo era que llamaban a lo que hoy nosotros denominamos estación de la guardia, pues. De un lado a otro, hermano. Nada. Después al amor y al hospital y nada. Allá fueron a aparecer los 5 chavalos, sus cuerpos. En la zona de Santa Margarita, según nos cuenta Pablo Emilio Barreto, el cronista de la insurrección de Managua, periodista, militante del Frente Sandinista. Santa Margarita queda al norte de Giluá, en una zona montañosa, rumbo a Chiltepe. Pasconeado. Los rafallaron, los mataron, lo hicieron paste, ya fueron a tirar los 5 chavalos. Sus nombres: Marvin Obregón, Alfredo González Darce, Antonio Torres Hidalgo, Mario Salguera y Ricardo Salinas Cabrera. De los tantos cipotes asesinados por la guardia en los últimos, en los estertores de la dictadura. Fíjense este otro, el 16 de mayo de 1979. Iban caminando ahí por la orilla de la plaza los chavalos, caminando. Tantos cipotes se juntan, los chavalos van a caminar, a leliar, a buscar chavalas, a silbarle. A leliar, porque ni reales para una cerveza tienen. A leliar. En virtud de estar aburridos en la casa, porque ni televisor tenían, pues por lo menos iban con sus amigos, pues, a leliar a las calles. Van a ir por lo que era la Plaza de los Cabros, ¿verdad? Y entonces la guardia dijo: para no guerrilleros, en un becat. Ni siquiera se bajaron del becat. Los rafallaron. Ni siquiera se bajaron. Menos que pidieran identificación o que les preguntaran que a dónde iban, que de dónde... Nada. Lo mataron a los 3 chavalos. Julio Pinel Garay, Edgar Mejía Álvarez y Freddy César. Honor y gloria para los héroes de Ciudad Sandino. Y después ahí están las masacres, ya cuando la insurrección, ahí les voy a contar eso más luego, digo el viernes. Y voy a cerrar con otro compañero que hemos olvidado, gran guerrillero, de los formados con Pedro Arauz, con René Vivas, con Leticia Herrera, con René Tejada, con Patricio Argüello.
de toda la generación que pasó por Palestina. Su nombre, Denis Enrique Romero Zamorán. Venía del Partido Socialista, había estudiado en la Unión Soviética, ahí lo reclutan para el Frente Sandinista. Lo entrenó Al-Fatah, por eso te digo, con René Tejada, con René Vivas, con todos esos compañeros. Esa generación heroica. ¿No? Y entonces son los que vienen por distintos caminos, vienen a Nicaragua. Y de dos en dos. Juan José Quesada, otro de esos compañeros de los forjados en Palestina, Juan José Quesada, que estaba llamado a ser un jefe militar nato por sus dotes, su olfato, su consistencia física. Entonces Denis Enrique Romero Zamorán es de los últimos que regresa. Y entonces el Frente lo nombra como responsable del regional de Estelí para sacar a Filemón Rivera de Estelí, porque estaba quemado. Entonces nombran a Denis Enrique Romero Zamorán como el responsable. Y entonces, bueno, con Filemón le comienza a pasar las redes que él tenía, toda la distribución de las casas de seguridad, los colaboradores de los clandestinos, todo eso. Y se los pasa, pues. Hombre, pero más tardó Filemón en pasarle el trabajo a Denis que en detectar la guardia quién era. Probablemente por haberlo visto con Filemón. Lo capturan. ¿Quién sabe cuántas chanchadas le hicieron al pobre compañero? Y el 22 de noviembre de 1971 aparece un comunicado de la Guardia Nacional, de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores de la Guardia Nacional, el invicto ejército de Somoza. Y dice que murió porque se tiró del jeep en que lo llevaban preso y lo tuvieron y le dispararon y lo mataron. Pero cuando le entregaron el cadáver a sus familiares, el cadáver estaba molido a golpes, a torturas horrendas. Se les murió en la sala de tortura. Se les murió. Como pasó con David Tejada. Y entonces le dieron la ley fuga, pues. Famosa ley fuga. ¿Qué consistía la ley fuga de la guardia? Le daban libertad a los compañeros. Ya te puedes ir. Y a la media cuadra le metían un tiro. Se intentó fugar. La otra era el pisicorre. Ya te puedes ir. Y a la media cuadra lo volvían a echar preso. Los métodos de la guardia. Honor y gloria a Denis Enrique Romero Zamorán, caído el 22 de noviembre, bueno, oficialmente el 22 de noviembre de 1971, ahí en Estelí. Ojalá que lo recordemos, ahí en Estelí también, a Romero Zamorán. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba
y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.